La señal, de Robert Van Campen. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 3. El conflicto cósmico. Los eventos de cataclismo de los últimos tiempos son el acto final de un gran drama cósmico que se extiende a través de las edades desde la eternidad pasada. Al igual que en todo drama, el último acto solo puede ser entendido a la luz de todos los demás que se han desarrollado antes. Pero a diferencia de los dramas escritos por los hombres, este conflicto cósmico es dirigido por el Dios soberano del universo, cumpliendo su perfecta voluntad y proclamando su verdad eterna. Este es el drama que empezó antes del nacimiento del tiempo y abarca las edades de la historia humana. Este es el drama que explica cada experiencia trágica de dolor y tristeza, de pecado y sufrimiento, de enfermedad y de muerte. Este es el drama que terminará en victoria gloriosa, cuando Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4a. Cuando Cristo reinará para siempre jamás. Daniel 7:27. El tema del conflicto cósmico es realmente bastante sencillo. ¿Quién va a reinar sobre la creación de Dios? ¿Satanás o Dios? ¿Será el reino de las tinieblas regido por Satanás que tendrá dominio sobre la tierra, o lo tendrá el reino de Dios que será gobernado por Cristo? Antes de que Dios estableciera los fundamentos de la tierra, Él sabía que toda la humanidad por rebeldía llegaría a ser ciudadana del reino de Satanás. Sin embargo, Dios determinó que en medio del reino de Satanás, Él tendría un pueblo que aceptaría su señorío, un pueblo de su propia selección. Un pueblo que, aunque viviendo dentro del reino de las tinieblas, sus miembros serían ciudadanos de un reino espiritual gobernado desde el cielo, el reino de Dios. También determinó que cuando su reino espiritual estuviera completado, cuando todos aquellos que Él había elegido que fueran salvos del reino de las tinieblas estuvieran en el reino de Dios, Él entonces destruiría a Satanás y su reino, y establecería el reino físico de Dios sobre la tierra, sobre el cual reinaría Cristo. En otras palabras, la realización del reino espiritual de Dios significará la eterna perdición de Satanás y de su reino, lo que en consecuencia hará que se inicie el reino físico de Dios sobre la tierra. Satanás, plenamente consciente de esto, hará todo lo que esté a mano para evitarlo. De manera que el conflicto cósmico originado en los cielos se desarrollará en la tierra entre los ciudadanos del reino de Dios y los del reino de Satanás. Este es el drama cósmico, pero es algo más que un drama. Es un conflicto verdadero de proporciones cósmicas. Consideremos ahora una visión panorámica de este conflicto. Aunque muchos de los temas presentados en este capítulo están tratados en detalle en los capítulos siguientes, es esencial que empecemos con una clara comprensión del contexto más amplio, a fin de entender correctamente lo que realmente ocurrirá durante los últimos tiempos. La soberanía de Dios. Un conflicto inmenso entre Dios y Satanás empezó al comienzo de la historia humana, cuando el gran arcángel Lucifer se rebeló contra su Creador y Señor. Ese conflicto ha continuado sin disminuir desde aquel día. Y desde el momento en que Adán fue seducido satánicamente a rechazar a Dios en el huerto de Edén, los pensamientos, las acciones y las vidas de cada ser humano, con la única excepción de Jesucristo, han manifestado ese conflicto celestial. Con todo, el curso y destino del universo no están a merced de una competencia cósmica entre las fuerzas del bien y del mal con un final incierto o desconocido. Sin duda hay un conflicto universal tremendo, pero no es una competencia, porque el vencedor ya fue determinado en la eternidad pasada, mucho antes de que el conflicto empezara.
No es un conflicto entre iguales pero opuestas fuerzas que luchan por la supremacía. El bien es de Dios, mientras que el mal es una corrupción de lo que una vez era bueno. Dios preservará en última instancia lo que es suyo, el bien, y derrotará todo lo que no es de él, el mal. Todo lo bueno en el universo es del reino de Dios y todo lo malo es del reino de Satanás. Esos son los dos únicos dominios que existen, y todo ser con espíritu, incluido el hombre, pertenece a un dominio o al otro. Todos aquellos que pertenecen al dominio del bien, el reino de Dios, son los que se someten voluntariamente a Dios. Los que pertenecen al dominio del mal, el reino de Satanás, son aquellos que están bajo sujeción de Satanás. Esto es así seamos o no conscientes de ello. Uno de los dominios o reinos es de justicia, el otro es de injusticia. Uno está fundado sobre la verdad, el otro lo está sobre la falsedad. Uno es el de la luz, el otro es el de las tinieblas. Uno es infinito, el otro es finito. Uno es eterno, el otro dejará un día de existir. Uno está gobernado por Dios desde el cielo y abarca a todo el universo, incluyendo el dominio del otro reino. El soberano de uno es el creador, el dirigente del otro fue creado por Dios. El soberano de uno es omnipotente, mientras que el otro tiene solo el poder que su creador le ha concedido. El soberano de uno es omnisciente, mientras que el otro tiene solo el conocimiento que su creador le ha dado. El soberano de uno es omnipresente, mientras que la presencia del otro está limitada a la esfera que le permita su creador. Satanás no es ni siquiera soberano dentro de su propio dominio. Nabucodonosor, a causa de su orgullo, aprendió esa lección por el camino duro. Clamó a Dios en su desesperación cuando vivía con las bestias del campo, donde estaría hasta que reconociera que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Daniel 4:32. Y que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. Versículo 35. Solo después que Nabucodonosor reconoció la soberanía absoluta de Dios, le fue restaurado su reino. Así como Satanás no podía hacerlo todo con Job como le hubiera gustado, tampoco puede con el mundo. Ver Job 1:12 y 2:6. A semejanza de otros seres creados, no tienen nada aparte de la soberana provisión de Dios, y nada puede hacer aparte de su soberano permiso. Como otros seres creados, Satanás es finito y vulnerable. El mal es lo único que él puede reclamar como propio, y aquel mal, con todo lo vasto y pernicioso que es, está circunscrito por los límites divinos en grado, en extensión y en duración. Su inteligencia y poder no solo son de Dios, sino que están restringidos por Dios. Por tanto, el conflicto de Satanás con Dios no puede ser eterno, porque Satanás no lo es. Y porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Su rebelión solo será como una señal luminosa transitoria en la pantalla de la eternidad de Dios. Empieza el conflicto cósmico. La contienda de Satanás con su creador empezó en un momento dado y terminará de la misma manera, pero aún en ese intervalo su esfera de influencia está limitada por el Señor. En el momento ya designado por Dios, Él pondrá fin al reino de Satanás y el mal se acabará. En aquel día arrojará a Satanás y a toda criatura angelical o humana identificada con Satanás en el lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:20, 20:10 y 21:8. Antes que cayera el hombre, cayó Satanás, y su caída está inextricablemente relacionada con la del hombre. Como explica Ezequiel, él se enorgulleció de su hermosura angelical, pensando que su majestad e inteligencia le eran propias. Ezequiel 28:17.
Se puso ciego de orgullo y, no siendo omnisciente, creía que con el poder que había recibido del Creador podría de alguna manera dominarle a él. Así, con ese malvado designio empezó el conflicto cósmico. La ambición suprema de Satanás llegó a ser usurpar la soberanía de Dios sobre la tierra, especialmente sobre el hombre que había sido hecho a imagen de él, y le había sido dada autoridad para administrar la tierra como mayordomo de Dios. Génesis 1, 26 al 28. En la creación, Dios impuso una sola limitación a Adán y Eva mandándoles: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Satanás disputó aquella amonestación llamando a Dios en esencia mentiroso. Ciertamente no moriréis, dijo a Eva, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. La muerte que vino como consecuencia del pecado no fue aniquilación, sino separación de Dios, un rasgo que inevitablemente heredaron todos los descendientes de Adán y Eva, excepto Cristo Jesús. Cuando Adán y Eva escogieron creer la palabra de Satanás por encima de la de Dios, lo que eligieron fue el señorío de Satanás sobre el de Dios. En consecuencia, mediante aquel acto de desobediencia, perdieron por incumplimiento tanto la potestad de regir sobre la tierra como su relación espiritual con Dios. No solamente quedaron Adán y Eva y su posteridad corrompidos y alienados de Dios, sino que también el mundo entero sufrió la maldición y la corrupción a causa de su pecado. Génesis 3:17, CF Jeremías 12:4, Romanos 8:20. Debido al pecado de Adán, dos muertes cayeron sobre la humanidad. La primera fue la espiritual, que trajo eterna separación espiritual de Dios y de su reino. Él expulsó a la humanidad de su dominio divino de luz y de vida espiritual, y la arrojó al reino de muerte espiritual y tinieblas de Satanás, con el destino último del lago de fuego, el lugar donde se padece separación eterna de Dios y eterno sufrimiento. La segunda causada por la caída fue la física, la separación del cuerpo físico del hombre de su alma eterna que vive para siempre, y es una consecuencia de la primera. Al dirigir al hombre al pecado, Satanás logró destronarle de su gobernación de la tierra y reclamó arrogantemente esa autoridad para él mismo. Por lo tanto, impera ahora como gobernante de este mundo y edad. Juan 12:31, 14:30, 16:11, 2 de Corintios 4:4, Efesios 2:1 y 2. Por el acto de la desobediencia obstinada de Adán, pensando servirse a sí mismo más que a Dios, logró servir solo a Satanás. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, explica Pablo, así también la muerte, la espiritual separación eterna de Dios, se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. A partir de ese momento, la humanidad quedó sujeta a la servidumbre de Satanás, cuyo reinado sobre la tierra y el hombre caídos Dios ha tolerado por un tiempo limitado. Hasta que Él vuelva a tomar para sí de forma sobrenatural el completo señorío sobre la tierra, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19, CF Lucas 4:5b. Así como Satanás quedó espiritualmente ciego y condenado cuando se rebeló contra Dios, dirigió de igual manera a la humanidad a la ceguera espiritual y a la condenación del reino de Dios al de las tinieblas. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 2 de Corintios 4:4. El plan profético de Dios. Dios dio a conocer a Satanás que su dominio sobre el hombre sería temporal y que su reino sería destruido, de acuerdo con el calendario divino. Mientras Adán y Eva estaban todavía en el huerto de Edén, Dios le anticipó claramente a Satanás cómo se produciría su derrota al decirle: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar».
Génesis 3:15. En otras palabras, un varón descendiente de la mujer será el causante de la caída final y destrucción de Satanás. Él procederá de la línea de Abraham, Génesis 3:16, como Dios lo prometió. Haré de ti una nación grande, dijo Dios a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2 y 3. Satanás lograría herir a aquel sucesor Jesucristo en el calcañar, por medio de la crucifixión de él en su primera venida. Pero él resucitó de entre los muertos y finalmente herirá a Satanás en la cabeza y devolverá toda la autoridad sobre la tierra a su legítimo soberano, el Dios Todopoderoso. Apocalipsis 11:15. Satanás será arrojado por fin al lago de fuego, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. A fin de redimir para el reino de Dios a ciertos hombres y mujeres que pertenecen al reino de Satanás, y recuperar la tierra corrompida del control de él, Dios puso en marcha un plan profético. Un plan sencillo pero divinamente perfecto sobre el cual se fundan el Antiguo y Nuevo Testamento. A través de este plan, Él estableció su propio reino espiritual sobre el cual reinaría desde el cielo. Consistiría en una nación de creyentes que viviría en la tierra y que se sometería por completo a la voluntad de Jehová Dios y a su Hijo Jesucristo. Además, Él destruiría finalmente el reino de Satanás y establecería el reino físico de Cristo sobre la tierra, el reino milenial, el cual será una recreación perfecta del orden y dominio parecidos al huerto de Edén, en el que Adán y Eva vivían antes de la caída. ¿Cómo logrará Dios que estas cosas sucedan? Dios nos ha revelado mucho en la Escritura acerca de su plan profético que podemos ver resumido en sus puntos principales en los 6 pasos siguientes. Primero, Dios escogió su propio reino. El primer paso es que Dios escogió a su propio reino de hombres y mujeres sobre el cual Él reinaría, los descendientes espirituales de Abraham. Hasta que llegue el momento de la destrucción del reino de las tinieblas de Satanás, el reino de Dios sería un reino espiritual regido por Dios desde el cielo más que un reino físico sobre la tierra. Cuando Cristo fue interrogado por Pilato, le respondió: «Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Soy rey, para esto he venido al mundo. Todo el que es de la verdad, ciudadano del reino de Dios, escucha mi voz». Juan 18, 36 y 37. De la misma manera, Pedro, refiriéndose a los santos del reino de Dios, dice: «A los expatriados». Primera de Pedro 1:1. En su carta a los Efesios, Pablo explica que Dios ha elegido un pueblo, no una nación, para que vengan a ser su reino espiritual, hombres y mujeres que le obedecerían y confiarían en Él. Nos escogió Dios el Padre en Él, Dios el Hijo Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, el Padre. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5. Más adelante en esta epístola, Pablo recuerda a los elegidos del reino de Dios: «Vosotros que estáis muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida espiritual juntamente con Cristo». Efesios 2, 1, 2, 4 y 5. Como vimos antes, las promesas de Dios fueron dadas a Abraham, en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Sin embargo, Dios estableció que nadie llegaría a ser parte de su reino meramente por ascendencia judía, ver el punto 3 del plan profético de Dios, sino solamente por medio de la fe que Él daría a aquellos elegidos y redimidos específicamente del reino de las tinieblas. Efesios 2, 8 y 9,
cf. Génesis 14:6 y Hebreos 11:1 y 2. Solo aquellos que recibieran esta fe serían descendientes espirituales de Abraham, los verdaderos ciudadanos del reino espiritual de Dios. Como escribe Pablo, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Romanos 4:13. Y otra vez, porque por gracia, el favor inmerecido de Dios, habéis sido salvados por medio de la fe, y esto, la fe, no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. Como el apóstol explica, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni nunca lo fueron, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, la línea espiritual de Abraham, son considerados como descendientes. Romanos 9:6 al 8, énfasis añadido. Por esta razón, Cristo dijo a los judíos que habían profesado creer en él: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Juan 8:39 al 41 y 44. Por eso Pablo les asegura tanto a judíos como a gentiles: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Gálatas 3:29. Los gentiles están incluidos en la línea espiritual de Abraham porque, por su transgresión, de Israel ha venido la salvación a los gentiles. Romanos 11:11. El reino espiritual de Dios, su línea espiritual elegida originalmente, iba a proceder primeramente de la línea física de la nación de Israel que él estableció por medio de Abraham. Pero debido a que ella continuó en incredulidad y desobediencia, ha venido la salvación a los gentiles para causarles a Israel celos. Romanos 11:11. Solo después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel, la nación, será salvo. Ver versículos 25 y 26. Cuando hablamos del pueblo elegido de Dios, los verdaderos ciudadanos del reino de Dios, hablamos de todos los que son descendientes espirituales de Abraham, tanto judíos como gentiles, todos los que han recibido el don divino de la fe y quienes por medio de ella obedecen y confían en Cristo. En esencia, el reino de Dios era y es el remanente obediente que está dentro de la línea natural de Abraham y de la Iglesia en general, y que aceptan por fe el señorío de Dios sobre sus vidas individuales. Segundo, Dios escogió al Mesías Cristo. El segundo paso es que Dios escogió al Mesías Cristo para redimir a su pueblo elegido del reino de las tinieblas, el dominio de Satanás, al reino de Dios. Pedro en su primera epístola recordó a aquellos que son elegidos. Pedro 1:1. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro 1:18 al 20. En otras palabras, mucho antes de que creara el mundo, Dios eligió al Cordero, el Mesías, para redimir a sus elegidos del reino de Satanás. El primer propósito de la venida del Mesías era pagar el precio del pecado de aquellos que Dios había elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. En este sentido, Isaías describe la obra redentora de Cristo como si ya hubiera pasado. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino.
Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos. Isaías 53 del 4 al 6 y 11. Tercero, Dios escogió a la nación de Israel. El tercer paso es que Dios escogió a la nación de Israel, la línea natural de Abraham, de la que saldría el Mesías y Rey Cristo. A fin de redimir del reino de las tinieblas a un remanente elegido de la humanidad, había que pagar un precio para satisfacer la santidad y la justicia de Dios, uno tan alto que solo podía ser satisfecho por medio del derramamiento de la sangre de un sacrificio absolutamente puro y sin pecado. Dios ordenó en su soberanía que este sacrificio por el pecado del mundo viniera por medio de la nación de Israel, engendrada y divinamente protegida en la tierra por Dios, a fin de que al Mesías sacrificial no lo cortaran hasta que pagara el precio por la redención del pueblo elegido de Dios. Esta nación por medio de la cual vendría el Mesías y Rey es pues la línea natural de Abraham, los judíos, la nación de Israel. Por esta razón el Señor declaró a Abraham: «Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Génesis 12, 2 y 3. Como ya vimos en el primer paso, muchos judíos que vivían en desobediencia a Dios trataron de reclamar las promesas dadas a la línea espiritual de Abraham. Pero los descendientes naturales de Abraham meramente formaban la línea por medio de la cual vendría el Redentor. Las bendiciones físicas de Dios para el pueblo fueron dadas en respuesta a su obediencia a la ley, pero las bendiciones espirituales para aquellos en el reino de Dios fueron dadas solamente como actos de su gracia soberana. La promesa de Dios a Abraham fue incondicional, pero la línea natural de Israel engendrada por los descendientes de Abraham era libre para obedecer al que la eligió y recibir sus bendiciones, o desobedecer y recibir la maldición merecida. El Señor dijo a todo Israel por medio de Moisés: «Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán». Deuteronomio 28, 1, 15, énfasis añadido. Aunque esta nación elegida por Dios, la línea natural de Abraham, gozaba de especial protección en la tierra hasta que el Mesías viniera y cumpliera su misión, ella como nación nunca compuso el reino espiritual de Dios, sino solo la línea natural de la que procedería el Mesías. Cuarto, Dios escogió cuándo destruir el reino de Satanás. El cuarto paso es: Dios escogió cuándo destruirá el reino de Satanás en un tiempo futuro durante el día del Señor. Dios dio repetidas promesas y advertencias a la nación de Israel de que poco antes de que Él venga físicamente a la tierra para reinar sobre su reino aquí, Él primero, en preparación para aquel día, destruirá el reino de las tinieblas, es decir, el reino de la tierra sobre el cual domina Satanás ahora. Él dio las promesas a los descendientes espirituales y obedientes de Abraham, y las advertencias a los descendientes naturales y desobedientes del patriarca, quienes rehusaron confiar en su verdadero Mesías y Rey. El tiempo específico será el día del Señor, cuando Dios derramará su ira sin igual contra toda impiedad, destruyendo completa y eternamente el reino terrenal usurpado por Satanás y a todos sus habitantes. El profeta Sofonías describe con terrible viveza aquel día terrible. «Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo, allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y de grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor.
Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en ese día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1, 14 al 18. Quinto, Dios escogió cuándo completaría su reino espiritual. El quinto paso es que Dios escogió cuándo completaría su reino espiritual, es decir, cuando toda la nación de Israel que sobreviva a los 7 últimos años de dominación gentil entre en una relación salvadora con su verdadero Mesías y Rey Jesucristo. Daniel predijo aquel gran día cuando profetizó: 70 semanas, unidades de 7 años, han sido decretadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, la salvación de Israel después de que se ha hecho expiación por el pecado, y para ungir el Santísimo, Cristo, sobre el reino físico de Dios en la tierra. Daniel 9:24. En un pasaje paralelo tomado del Apocalipsis, el gran libro profético del Nuevo Testamento, Juan nos da información adicional de la salvación de Israel. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 10:7 y 11:15. Asimismo, Pablo había ya enseñado a los santos del Nuevo Testamento que el misterio de Dios sería la salvación de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento espiritual parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la consumación de la semana septuagésima de Daniel, y así todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 y 26. En otras palabras, primero habrá la salvación de Israel consumado el misterio de Dios, completando el reino espiritual de Dios y trayendo el reino de Dios a la tierra, y durante ese tiempo Satanás y su reino serán destruidos. Pero como claramente lo ha enseñado Daniel y Pablo lo ha reforzado, antes que Israel se vuelva a Cristo como Salvador y Rey, debe primero poner fin a la transgresión, terminar con el pecado y expiar la iniquidad, lo cual no ocurrirá hasta que los últimos 7 años de la profecía de Daniel sean completados cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Los profetas enseñaron repetidas veces que la expiación del pecado de Israel sería costosa. Volveré mi mano contra los pequeños, reveló Dios a Zacarías, y sucederá en toda la tierra que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé. Diré, Él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Zacarías 13, 7b al 9. Aquel día glorioso no tendrá lugar hasta que se complete la semana septuagésima de Daniel, cuando Dios llevará a justicia eterna al remanente que sobreviva de toda aquella nación escogida, y después vendrá el ungimiento del Santísimo. Daniel 9:24. Como declaró Ezequiel: Por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Porque os recogeré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 36, 22, 24, 25 y 27.
Sexto, Dios escogió cuándo hacer rey a Cristo. El último paso es que Dios escogió el momento preciso cuando Cristo, el Mesías, vendría a ser rey sobre la tierra. Refiriéndose a ese momento preciso cuando Dios restaurará el reinado de Cristo sobre la tierra, Daniel declaró: Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno anticristo decía. Seguí mirando hasta que mataron, en Armagedón, a la bestia, el octavo imperio de la bestia, destrozando su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo uno como hijo de hombre, Cristo, que se dirigió al anciano de días, Dios Todopoderoso, y fue presentado ante él. Y le fue dado, a Cristo, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Daniel 7, 11, 13 y 14. Cuando suene la séptima trompeta, justo después de la terminación de la semana septuagésima y de la subsiguiente salvación de la línea natural de Israel varios días después, Dios recuperará el reinado sobre la tierra. Apocalipsis 11:15. Varias semanas más tarde, después que el anticristo y sus ejércitos han sido derrotados por Cristo y él ha recuperado la posesión física de la tierra, el anciano de días le entregará a Cristo el reino sobre la tierra. Entonces el Señor Cristo será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Satanás hará todo lo que pueda para evitar que esto suceda, sabiendo que esto será el fin de su dominio sobre la tierra y causará su derrota final y permanente en el conflicto cósmico. Cuando ponemos juntos estos 6 pasos, se ve claramente la sencillez del perfecto plan divino. Primero, Dios escogió su propio reino de hombres y mujeres sobre el cual Él reinaría, un reino espiritual compuesto de los descendientes espirituales de Abraham. Segundo, Dios escogió al Mesías, Cristo, para redimir a su pueblo escogido del reino de las tinieblas al reino de Dios y para destruir el reino de Satanás. Tercero, Dios escogió a la nación de Israel, la línea natural de Abraham, por medio de la cual vendría el Mesías y Rey Cristo. Cuarto, Dios escogió cuándo destruiría el reino de Satanás en un momento en el futuro, durante el día del Señor. Quinto, Dios escogió cuándo completaría su reino espiritual, la línea natural de Abraham, después de la purificación y santificación de la línea física de Israel, pero no antes de que se complete la semana septuagésima. Sexto, Dios escogió cuándo haría rey a Cristo sobre toda la tierra, pero solamente después de la salvación de toda la línea natural de Abraham y de la derrota final del anticristo y sus ejércitos en la batalla de Armagedón. El plan de Dios es sencillo, pero también extremadamente costoso. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, derramó su sangre preciosa para la expiación de nuestros pecados, para redimirnos del reino de Satanás y llevarnos al reino de Dios. El hombre profético de Dios. A fin de llevar a cabo el plan profético de Dios y derrotar a Satanás, Cristo, la segunda persona de la divinidad, llegó a ser la simiente de una mujer que vendría a la tierra en 2 momentos diferentes en la historia de la humanidad. En su primera venida, Él cambió permanentemente las consecuencias del pecado. Esto es la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Pagó el precio de la redención de su pueblo elegido del reino de las tinieblas bajo el dominio de Satanás. Efesios 1:3 y 2:7, al reino de Dios. En su segunda venida, Él traerá salvación al remanente de la línea natural de Abraham y juzgará al reino de Satanás. Con la destrucción de todos los habitantes del reino de las tinieblas, se acabará el dominio de Satanás sobre la tierra y empezará el reinado milenial de Cristo. Primera venida de Cristo. Cristo cumplió en su primera venida 4 propósitos específicos. Primero vino como el Cordero Pascual para pagar para siempre el precio del pecado. Esa fue la muerte por el derramamiento de su propia sangre en el Calvario como Cordero perfecto provisto por Dios.
Segundo, vino como el Cordero Pascual para vencer para siempre el efecto del pecado, esto es, liberar al hombre de la muerte espiritual, la eterna separación del alma humana de la presencia de Dios y del reino sobre el cual Él reina. Tercero, vino como el Cordero Pascual para redimir para siempre a aquellos elegidos para ser su pueblo, la línea natural de Abraham, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Lo que Cristo logró por medio de su muerte es por consiguiente lo que encontramos descrito en Romanos, donde Pablo escribió: Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, por la muerte expiatoria de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 12 y 19. La sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. A causa de esto han de vivir aquellos elegidos, redimidos por la sangre de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tito 2, 13 y 14. El cuarto propósito esencial de la primera venida de Cristo es que significó el juicio cierto de Satanás y de su dominio sobre la tierra. Cuando Cristo dio su vida en la cruz, Satanás creyó que esta sería su más grande victoria, la de eliminar a Cristo, el Redentor, para siempre. Pero lo que Satanás veía como su victoria segura, se convirtió en su derrota absoluta cuando el Señor resucitó al tercer día. En cumplimiento de Génesis 3:15, Satanás en verdad hirió a Cristo en el calcañar. Pero Cristo, mediante su muerte y resurrección, herirá a Satanás en la cabeza y asegurará la victoria decisiva en los últimos tiempos. Por lo tanto, Cristo es aquel que es digno de juzgar el reino de Satanás en su segunda venida. Como él explicó a sus discípulos poco antes de su muerte: Para esto he llegado a esta hora. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12, 27b y 31. Pablo explica aún más esta importantísima verdad como vemos en Hechos. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgar al mundo en justicia por medio de un hombre, Cristo, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Con la segunda venida de Cristo, la victoria decisiva asegurada por medio de su muerte y resurrección quedará totalmente consumada. Segunda venida de Cristo. Con la segunda venida, el gran drama cósmico llega a su momento culminante. Las palabras no pueden describir el grandioso espectáculo del regreso de Cristo en gran poder y gloria con sus santos ángeles. La pasmosa realidad de lo que está en verdad ocurriendo será comprendida en todo el mundo en un momento, llenando de terror a los perdidos y de gozo inmensurable a los redimidos. En ese evento culminante, la Escritura nos revela que el retorno de Cristo cumplirá al menos 4 objetivos principales. Primero, la palabra de Dios predice que Cristo rescatará a los ciudadanos del reino de Dios que vivan en la tierra cuando Él aparezca, antes de que destruya total y sistemáticamente a los habitantes del reino de Satanás en su juicio del día del Señor. Este juicio es comparado a la destrucción mediante agua de toda la humanidad en los días de Noé, cuando solo él y su familia se salvaron en el arca. Es también comparado con la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre en los días de Lot, cuando solo él y su familia lograron escapar. Mateo 24, 37 al 39, Lucas 17, 26 al 30, Segunda de Pedro 2, 4 al 9. Con todo, a semejanza de Noé y Lot y sus familias, Dios rescatará a los escogidos antes de destruir a los impíos. Según las palabras de Pedro, el Señor entonces sabe rescatar de tentación, prueba, a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9.
La prueba a la que se refiere Pedro será la prueba de la iglesia transigente que profesa el nombre de Cristo justo antes de la segunda venida del Señor. Los serafines purificarán a la iglesia separando el trigo de la cizaña. Mateo 13:30. Cuando muchos tropezarán entonces y caerán. Mateo 24:10. Y el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. De manera que la prueba de la fe de aquellos que permanezcan, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Segundo, cuando Cristo regrese, destruirá a todos los injustos, incluyendo a la cizaña que caiga durante la gran hora de la prueba en el día del Señor. El profeta Sofonías nos predijo que, en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1:18. Y como nos dice Dios por medio del profeta Isaías, en aquel día castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Isaías 13:11a. Asimismo Pedro explica: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Segunda de Pedro 3:7. Tercero, Cristo recuperará para Dios la línea natural de Abraham, Israel, completando así el reino espiritual de Dios. Él volverá a la tierra para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Habacuc 3:13. Entonces me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él. Zacarías 12:10. Y meteré la tercera parte, el remanente sobreviviente de Israel, en el fuego. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré: Él es mi pueblo. Y él dirá: El Señor es mi Dios. Zacarías 13:9. Solamente con la salvación del remanente sobreviviente de Israel, completándose el reino espiritual de Dios, el reino del mundo vendrá a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Cuarto y último, Cristo recuperará la posesión física de la tierra cuando derrote al anticristo y sus ejércitos en la batalla final de Armagedón, como se describe vívidamente en el Apocalipsis. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba, Cristo, se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Entonces vi a la bestia, Anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Apocalipsis 19:11 y 19-21. Después de eso, cuando el anticristo y sus ejércitos estén derrotados y aniquilados en la batalla de Armagedón, el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Así, por medio de Cristo, Dios llevará a su cumplimiento su reino como lo determinó en la eternidad pasada. Como hemos bosquejado anteriormente, Dios determinó primero redimir del reino de las tinieblas a los hombres y mujeres escogidos por Él para formar su reino, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, CF Romanos 8:29 y 30. Segundo, completar el reino de Dios por medio de la salvación de la nación de Israel. Romanos 11, 1, 2, 26 y 27. CF Apocalipsis 17 y 11-15. Tercero, terminar con el dominio de Satanás sobre la tierra. Apocalipsis 11:15.
destruyendo a los moradores y ejércitos del reino de Satanás. Sofonías 1:18, CF Apocalipsis 19:11 al 21. Cuarto, entronizar a Cristo como el Rey de derecho propio. Daniel 7, 11, 14, 26 y 27, CF Zacarías 14:9, sobre un reino terrenal en un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, 1 al 8. El contraataque de Satanás. Cegado por su orgullo desenfrenado, Satanás, el señor del reino de las tinieblas, tiene su propia estrategia. Pero en un sentido no es en realidad estrategia, sino un intento desesperado de contrarrestar el plan de Dios, puesto en marcha dentro de los límites estrictos de la soberanía divina, y con una conclusión preordenada que es revelada inequívocamente en la palabra de Dios. La historia ya nos ha mostrado el fracaso de las dos primeras fases de la estrategia inútil de Satanás que describimos brevemente a continuación. Al no ser omnisciente, Satanás cree ciegamente que su última estrategia será un éxito, aunque su fracaso fue predicho hace mucho tiempo en la palabra de Dios. El plan final que está todavía por venir será también en vano. Satanás, para poder sobrevivir, debe destruir o descalificar al Redentor y Rey del reino de Dios, o aniquilar la línea natural de Abraham por medio de la que vendrá el Mesías. Primero, destruir o inhabilitar la línea de Cristo. La primera estrategia de Satanás, su intento de destruir o inhabilitar la línea del Mesías Cristo, es historia. Los resultados están registrados cuidadosamente en las Escrituras. Tan pronto como Satanás fue consciente de las intenciones de Dios, montó su contraofensiva tratando de imposibilitar mediante el engaño o destruir mediante las naciones gentiles al pueblo de Israel, del cual procedería el Redentor y Rey. De esa manera impediría el pago del precio de la redención necesario para comprar a los ciudadanos sometidos al reino de las tinieblas y llevarlos al reino de Dios. Dios prometió que por medio de la nación de Israel serían benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12:3, porque la salvación del reino de Satanás viene de los judíos, Juan 4:22. Dios en su soberanía designó a Israel como la línea natural por medio de la que vendría Cristo. Por esa misma razón de que ellos son el pueblo escogido de Dios, los judíos han sido el mayor blanco de la furia de Satanás a través de la historia. Como la encontramos en el Antiguo Testamento en especial, la historia nos aporta abundante evidencia del éxito de Satanás en engañar a la línea natural de Israel. Como Dios solo opera a través de un remanente obediente, engañar a toda la nación significaría destruir la línea. Moisés anticipó cómo Israel desobedecería a Dios y describió su condición futura con esta fuerte denuncia. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó Israel a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste la roca que te engendró y olvidaste a Dios que te dio a luz. Deuteronomio 32, 15 al 18. Pero Satanás nunca logró engañar por completo a Israel. Dios siempre tuvo un remanente, los descendientes espirituales de Abraham que le obedecerían. Como Pablo lo explica, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Romanos 11, 2 al 5. Es decir, en cada etapa Dios ha preservado a su remanente,
que está compuesto de todos aquellos judíos de la línea natural de Abraham, que son también de la línea espiritual del patriarca por medio de su obediencia a Dios y confianza en Él. Incapaz de engañar por completo a la nación escogida de Dios, Satanás ha intentado simultáneamente llevar a cabo su estrategia de destruir por completo a Israel mediante las naciones gentiles. De esta manera, cuando Dios escogió a la nación de Israel por medio de la que vendría el Mesías, Satanás empezó a escoger sus propias naciones gentiles por medio de las cuales él procuraría destruir a Israel, si es que no la podía hacer caer en apostasía. Como veremos en detalle en los capítulos siguientes, estas naciones impías están formadas por 8 grandes imperios, descritos apropiadamente como los imperios de la bestia. Apocalipsis 13, 1-2, 17-3, Daniel 7-3, a los cuales ha usado a través de la historia y los volverá a usar en los últimos días en su intento de eliminar a la línea natural de Israel. Los primeros 7 de aquellos imperios son ya historia. Ahora que Israel ha vuelto a su propia tierra y tiene en su control a Jerusalén, su ciudad santa, el octavo y último imperio de la bestia de Satanás puede hacerse una realidad. Y cuando esto sea así, en verdad os digo que no pasará esta generación, los testigos del octavo imperio, hasta que todo esto, los eventos de los últimos tiempos, suceda. Mateo 24:34. Como veremos en detalle en capítulos posteriores, ciertas semejanzas han dominado a todos los primeros 7 imperios de la bestia de Satanás. La más importante ha sido su odio por el Dios verdadero de Abraham y por Israel, su pueblo escogido. Cada uno de aquellos imperios de la bestia ha tenido un líder que en algún momento intentó aniquilar a toda la nación de Israel, a hombres, mujeres y niños. Si no hubiera sido por la protección divina, la nación de Israel habría ya desaparecido hace mucho. Segundo, destruir o inhabilitar a Cristo. Satanás fracasó en su primera estrategia, en su intento de destruir o inhabilitar la línea natural del Mesías Cristo, antes del nacimiento de Jesús. Y por lo mismo su segunda estrategia, su intento de destruir o inhabilitar a Cristo mismo, fue lo más audaz. Esta segunda estrategia fracasó al igual que la primera y es también historia. Tenemos los resultados registrados cuidadosamente en las Escrituras. Aunque su conocimiento es limitado, Satanás entendió claramente quién era y es Jesucristo. Él sabía que el Hijo encarnado de Dios vino para redimir a los hombres y mujeres elegidos del reino de las tinieblas para que sean los ciudadanos del reino de Dios. Como Pablo escribe en uno de los grandes pasajes bíblicos sobre la divinidad de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2, 6 y 7. De esta manera, Cristo el Mesías se hizo simiente de la mujer, precisamente como Dios lo había anticipado a Satanás después de la caída. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Consciente de que Cristo había venido a redimir a los elegidos de Dios del reino de las tinieblas y luego recuperar por Dios el legítimo derecho de reinar sobre el mundo, Satanás buscó impedírselo en todas las maneras posibles. El primer intento de quitarle la vida a Jesús fue a través del rey Herodes cuando todavía era un bebé, usando al rey como un instrumento del mal para matar a todos los niños varones de 2 años para abajo de Belén y sus alrededores. Mateo 2, 1 al 18. Al fallar en esta ocasión, intentó repetidas veces matarle por medio de los líderes judíos durante su ministerio terrenal. Ver Mateo 12:14, 26:4, Juan 5:18 y 7:1. También a lo largo del ministerio de Cristo y especialmente en sus comienzos, él se esforzó en anular la obra redentora de Cristo, tentándole a pasar por alto la voluntad del Padre, y para que usara sus poderes divinos para su propio bienestar y prestigio. Mateo 4 del 1 al 10, Hebreos 2:18 y 4:15. El autor de Hebreos explica que Cristo ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15.
Una parte central de la estrategia de Satanás consistió en manchar al Cordero Perfecto de Dios, así incapacitando a Cristo de ser digno de expiar los pecados del mundo. Ese propósito lo vemos claramente en las tentaciones de Jesús en el desierto durante 40 días y noches. Pero aquel plan fue previsto por Dios porque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. En otras palabras, el Padre Celestial dirigió al Espíritu Santo para que encaminara a Cristo al desierto con el propósito de confrontar y confundir el plan maligno de Satanás. Es especialmente significativo el conflicto cósmico entre Dios y Satanás en la tercera tentación en el desierto. La oferta de Satanás a Cristo en esa ocasión fue la más grandiosa y completa, yendo directo al corazón del asunto. Otra vez el diablo le llevó a Cristo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré si postrándote me adoras». Mateo 4:8 y 9. Satanás es el príncipe de este mundo, Juan 16:11, y le ofreció a Cristo reinar sobre la tierra sin tener que pagar el terrible precio de la redención en la cruz, el propósito específico por el cual había venido. Si Cristo hubiera sucumbido a la tentación, se habría descalificado a sí mismo como el redentor de la descendencia espiritual de Abraham, los ciudadanos elegidos del reino de Dios. Es evidente que Satanás no estaba ofreciéndole el señorío supremo sobre el mundo, sino un papel subordinado a su soberanía, porque la condición para recibir ese dominio limitado era el reconocimiento y adoración de Satanás. En su arrogancia se engañó a sí mismo pensando neciamente que podría seducir a su competidor, el mismo Hijo de Dios, solo mediante lo que habría equivalido a una rendición. Igualmente vano es el hecho de que lo único que Satanás tenía para ofrecer era reinar sobre el pecaminoso y corrompido reino de las tinieblas, el cual si Cristo se hubiera sometido a Satanás, habría permanecido para siempre como el dominio de las tinieblas. Cristo, por otro lado, tenía su mirada puesta en aquel día anticipado por Daniel, cuando le sería dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Satanás llevó a cabo su último intento contra la vida de Jesús por medio de Judas, en quien el diablo realmente entró poco antes de su traición a Cristo. Lucas 22:3. Sin embargo, Cristo sabía que el propósito principal de su primera venida era morir, y que sin su muerte voluntaria y sin la resurrección, los ciudadanos del reino de Dios permanecerían en sus pecados para siempre, y que el dominio de la tierra quedaría en las manos de Satanás. Cuando su muerte estaba cerca, después de su entrada triunfal en Jerusalén, Cristo dijo a la multitud: «Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Juan 12:27 y 31. Por eso cuando Cristo entregó voluntariamente su vida sin pecado en la cruz, Juan 10:18, Mateo 27:50, y se levantó de entre los muertos como él había predicho, Mateo 16:21 y 28:6, Satanás quedó frustrado para siempre en su plan de matar al Redentor y Rey. La consecuencia inescapable para él es que ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. En cumplimiento perfecto de la promesa divina de Génesis 3:15, él hirió a Jesús en el calcañar, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Pero mediante su muerte y resurrección, la sentencia de Satanás fue sellada, y su cabeza quedará herida permanentemente. Juan 12:31 y 16:11. Tercero, destruir a los súbditos del reino de Cristo. Dándose cuenta de que ya no tendría más oportunidades de matar o inhabilitar al Redentor y Rey, Satanás puso en marcha su estrategia final,
de reavivar y redoblar esfuerzos para matar a todo ciudadano o ciudadano potencial del reino espiritual de Dios, especialmente a aquellos dentro de la nación de Israel. Por consiguiente, el objetivo del furor de Satanás en los últimos días será un remanente fiel de la línea natural de Abraham, la mujer de Apocalipsis 12:17, cuya salvación como nación en su totalidad completará el reino espiritual de Dios justo antes de que Él recupere de Satanás el reinado absoluto de la tierra. Como profetizó Daniel, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Daniel 7:27. Desde la resurrección de Cristo, Satanás ha proseguido incansablemente con esta estrategia final. En consecuencia, si no hubiera sido por el ministerio de detención del arcángel Miguel, ver Daniel 10:21 y 12:1, Israel habría perecido desde hace tiempo a manos de Satanás. Después de la primera venida de Cristo, cuando los gentiles fueron incorporados en la descendencia espiritual de Abraham, ellos también se convirtieron en el blanco de la ira de Satanás, pero el foco principal de su furor ha sido siempre en contra de la nación de Israel. Satanás intentó sin éxito, por medio de los 7 primeros imperios de la bestia, exterminar a la nación de Israel, especialmente a aquellos judíos que resistieron dichos imperios. El último de los 6 fue el antiguo imperio romano, que se había apoderado de la tierra de Israel del decaído imperio griego. A causa de la persistente rebelión de Israel contra Roma, el emperador ordenó al general Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo que arrasara por completo Jerusalén y el templo. Daniel 9:26, Lucas 21:12 al 24. Después de esto, como Jesús había predicho, no quedó más piedra sobre piedra del templo. Mateo 24:2. Durante esta terrible campaña militar, Tito masacró sin piedad más de 1 millón de judíos en Jerusalén, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, sanos y enfermos, incluso mujeres embarazadas y bebés. A causa de aquella masacre, los demás judíos en Israel huyeron o fueron desterrados, un tiempo que se conoce en Israel como la diáspora. No regresarían a la tierra como nación hasta el año 1948. Como veremos más tarde, el séptimo imperio de la bestia fue aún más devastador para los judíos que Roma, incluso cuando la línea natural de Abraham estaba dispersa por toda la tierra. Con toda la persecución de los judíos por el anticristo en el octavo imperio de la bestia, especialmente durante la gran tribulación desatada por él, será inimaginablemente más terrible que incluso el holocausto nazi. En los últimos días, el blanco principal del anticristo será otra vez el Israel obediente, la mujer, que no se inclinará ante él ni ante su imagen. Pero también el apóstol Juan nos aclara que el segundo objetivo de la ira de Satanás será cualquier miembro del reino espiritual de Dios, los descendientes espirituales de Abraham, tanto judíos como gentiles. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto es la Iglesia. Ver el capítulo 13 de este libro. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 12, 17 y 13, 7 y 8. Énfasis añadido. El conflicto final. Como mencionamos al comienzo de este capítulo, la batalla entre Dios y Satanás no es una competencia, porque el vencedor y el resultado fueron determinados en la eternidad pasada, mucho antes de que el conflicto empezara. Pero el asunto ha sido siempre el mismo. ¿Quién reinará?
¿Será el reinado de Cristo sobre el reino de Dios el que prevalezca, o el de Satanás sobre el reino de las tinieblas? Con la salvación de la línea natural de Abraham, la nación de Israel, el reino espiritual de Dios estará completado. Por consiguiente, Satanás no tiene otra alternativa sino hacer todo lo que esté en su mano para evitar que esto ocurra. El libro del Apocalipsis nos detalla vívidamente la confrontación final del conflicto cósmico. Este momento decisivo empezará cerca del final del periodo mencionado en las Escrituras como la semana septuagésima de Daniel, y se culminará durante los 30 días que siguen inmediatamente al final de la semana, después que la salvación de Israel completa el reino de Dios. Cristo abrirá los 7 sellos porque solo Él es digno, ver Hechos 17, 30 y 31, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Un acto que describe perfectamente la redención de la posesión de una persona cuando la escritura sellada es abierta por su legítimo propietario. Ver Jeremías 32, 1 al 11. Mientras que aquel conflicto final se desarrolla en los últimos días, el arcángel Miguel y sus ángeles arrojarán a Satanás y a sus demonios fuera del cielo y a la tierra. Apocalipsis 12, 7 al 9, purificando así los cielos y preparando el escenario para el conflicto final. Entonces será quitado el poder detenedor del gran protector, Miguel mismo de Israel, segunda de Tesalonicenses 2:7, y una gran voz en el cielo declarará: ¡Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo! Apocalipsis 12:12. Debido a su propia presencia en la tierra y a la retirada protección de Miguel, Satanás tendrá gran ventaja sobre Israel y sobre el mundo en general. La línea natural de Abraham, la nación de Israel, debe recibir al anticristo como su salvador y rey a fin de que Satanás aborte la consumación del reino espiritual de Dios. Por esta razón, el foco de la ira de Satanás estará en contra de cualquiera dentro de la nación de Israel que rehúse seguir al anticristo. En consecuencia, él estará plenamente envalentonado y por medio de su secuaz el anticristo y del falso profeta, demandará la adoración exclusiva para sí tanto de Israel y la iglesia en general, como también de todo ciudadano del reino de las tinieblas. Esta será la prueba que pasarán todos los hombres que vivan en la tierra, lo que Juan llama la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10, a la que Pedro se refiere en su primera epístola como el fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Primera de Pedro 4:12. Para dar fuerza a su demanda, dará muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:15. Pero Dios no permanecerá en silencio o inactivo. Su ángel advertirá a toda la tierra que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Apocalipsis 14, 9 y 10. Este será un tiempo increíble de prueba, especialmente para la cuarta parte de la población de la tierra que profese el nombre de Cristo. La iglesia en general que entre en los últimos días será conocida principalmente por su condición transigente y acomodadiza, y por esta razón Dios dará a sus serafines la tarea de purificar la iglesia antes de que ésta entre en la presencia de Dios y se convierta en la esposa de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Por eso este tiempo de prueba separará al trigo de la cizaña. Mateo 13:30. Un tiempo cuando seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán. El amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 9, 10 y 12. Estos se apartarán de él, avergonzados en su venida.
Primera de Juan 2:28. Pero los vencedores habrán perdurado, de manera que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. En cuanto al resto del mundo, no habrá prueba cuando se debe tomar una decisión, puesto que son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. O como Jesús declaró: «Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre». Juan 8:44. Y por esa razón cederán sin vacilar a las demandas de Satanás. Las líneas del frente del combate serán trazadas y el escenario quedará montado para la última y decisiva batalla de Armagedón. Durante el juicio de la sexta copa de la ira del día del Señor, Satanás hará un desesperado pero inútil intento de ganar ventaja para la hora de la verdad en Armagedón, enviando espíritus de demonios que hacen señales a los reyes de todo el mundo, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. Pero como veremos en detalle en el capítulo 20, los ejércitos satánicos del anticristo, sin importar cuántas fuerzas armadas puedan juntar, no podrán hacer frente a las huestes angélicas de Cristo. Los de las tinieblas serán destruidos total y absolutamente de manera rápida. El anticristo sufrirá su derrota final y será arrojado en el lago de fuego. Satanás será encadenado hasta que termine el milenio. Dios estableció hace mucho tiempo que su Hijo Jesucristo sería Redentor y Rey, el vencedor eterno del conflicto cósmico. Por tanto, el resultado final nunca ha estado en duda. Cuando Cristo vino al mundo por primera vez, invirtió las consecuencias de la muerte espiritual y física para los hijos de su reino. Cuando venga la segunda vez, será para juzgar al mundo que ha seguido ciegamente al anticristo y para recuperar para sí la línea natural de Abraham, Israel, después que haya entrado la plenitud de los gentiles, Romanos 11:25, completando así el reino espiritual de Dios y llevando a su fin el reino de las tinieblas. Entonces en aquel día el Señor será Rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Una estructura para entender. En los capítulos precedentes hemos buscado proveer de una estructura básica para el entendimiento de este conflicto cósmico que está en el mismo centro de la realidad. Conocemos con seguridad cuál es el resultado final de dicho conflicto, porque sabemos que la verdadera profecía es segura, no una posibilidad. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46, 9 y 10. Pero hasta que llegue la derrota final de Satanás, llevamos en todo momento de nuestras vidas los efectos ruinosos de este conflicto. Hasta entonces toda experiencia trágica de dolor y tristeza, de pecado y sufrimiento, de enfermedad y muerte, brota de ese conflicto. Esta comprensión es esencial mientras que vivamos día a día, a fin de que seamos conscientes del conflicto espiritual que corre a nuestro alrededor, y por la gracia de Dios vivamos una vida piadosa de confianza y obediencia al Salvador. Pero el entendimiento de esto es doblemente importante para aquellos que experimentarán los eventos cruciales de los últimos tiempos, cuando Satanás desate su furia como nunca antes. Los capítulos que siguen procuran proveer de la comprensión plena de este conflicto cósmico, especialmente sobre cómo se desarrollará en la Tierra en los eventos críticos de los últimos días. Por eso comenzamos un estudio cuidadoso, detallado y extenso de los últimos tiempos como aparecen revelados en la palabra de Dios, a fin de que por la gracia del Señor podamos estar mejor preparados para los eventos que vienen, que podamos ser más conscientes de vivir una vida santa para la gloria de Dios y que seamos más fieles en la proclamación de su verdad a un mundo perdido que necesita desesperadamente del Salvador.